8:38 de la mañana y tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Es el buen amigo Alexis Cruz, quien es viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y con él vamos a hablar sobre el tema del cierre económico del año 2022, que hemos visto en el día de hoy que el Ministerio ha publicado unas perspectivas positivas de que la economía va a cerrar con un crecimiento de alrededor de un 5% en este cierre de año. Y vamos a ver en materia de desglose todo ese informe que ellos han publicado en el día de hoy. Buenos días, Alexis, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Alexis, hemos visto en la mañana de hoy un informe que ustedes como ministerio han publicado de las expectativas del cierre económico del año 2022, donde ustedes establecen que la economía va a cerrar el año aproximadamente en el borde del 5% de crecimiento. Y de entrada me gustaría preguntarte, Alexis, es evidente que es positivo y es bueno que la economía tenga un crecimiento y que ronde el 5, el 6% con todo lo que nos ha tocado sortear durante estos últimos 2 años, ¿verdad? Ahora, ¿qué están haciendo ustedes, Alexis, para que ese crecimiento económico sea redistribuido de una manera más efectiva, que siempre ha sido el problema de la economía nuestra? Por ejemplo, el PLD duró, Alexis, 20 años creciendo en la región, uno de los países que más crecía, pero la redistribución de esa riqueza nunca fue lo suficientemente equitativa. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes de manera diferente a los gobiernos del PLD para que esa redistribución de la riqueza la gente la pueda sentir? Mira, muchas gracias por tu pregunta. Mira, ese problema de redistribución de riqueza es un gran problema en toda América Latina. Hace unos 3 meses nosotros con la CEPAC dimos a conocer un estudio sobre la desigualdad en República Dominicana. Y aunque mal de muchos consuelo de tonto, dentro de los 12 países del estudio, República Dominicana está en el tercer lugar de los que están mejores. Sí. Ay, se cayó la llamada. Vamos a tratar de volver a contactar a Alexis, aunque iba bastante porque bien, es interesante esta conversación con él. No, iba bien. Y creo que es interesante ese planteamiento que él hace. Dice que siempre ha sido un reto de toda la región, y es así. Y según nos da unos datos, habla de que dentro de 12 países que se midieron en la región, República Dominicana ocupaba el tercer lugar. Entonces vamos a ver en detalle de qué se trata esto y basado en cuáles informaciones. Me gustaría ver en detalle lo del censo también, aprovechar eso. Continuamos. A ver si retomamos la conversación con Alexis. Sí, pero el tema el crecimiento económico, el tema. Crecimiento económico. Yo quiero hablar del censo. Está bien, hablemos de eso. Vamos a hablar con Alexis. Sí, Alexis, ¿ya estás de vuelta? Sí, estoy de vuelta. Vamos a ver, que se cayó la llamada. Vamos a ver. Entonces nos decías, Alexis. Sí, le decía que hace unos 3 meses, con la CEPAC dimos a conocer un estudio sobre desigualdad en América Latina. Y aunque mal de muchos consuelo de tonto, dentro de los 12 países del estudio, República Dominicana estaba en el tercer lugar de los que estaban con una mejor distribución. Pero eso no significa que debemos alegrarnos, porque hay mucho que hacer. Ahora, para responder directamente a tu pregunta de qué estamos haciendo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hemos cambiado el enfoque de la planificación. La planificación tradicionalmente se hacía desde Santo Domingo hacia los territorios. Nosotros ahora estamos planificando desde el territorio, porque eso es lo que nos lleva a ver qué es lo que realmente se necesita en cada territorio del país para crear oportunidades y poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Uno de los primeros pasos que dimos, y lo dimos a conocer hace un mes, fue que por primera vez se hizo un estudio para aproximar el crecimiento económico a nivel de las regiones del país. Lo hicimos para las 10 regiones de planificación, y eso también desnuda una gran desigualdad dentro de las regiones del país. Las regiones la región Osama, que te incluye el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, tiene un ingreso per cápita que es 1.7 veces la región de Enriquillo.
Entonces, ¿cómo tú puedes ir solucionando ese problema de desigualdad? Precisamente en lo que te digo, creando una planificación, pero desde el territorio. Perfecto. Dagnira. Sí, quiero saber las proyecciones para el año 2023, porque se habla de que para el año próximo, el año que ya en una semana arriba, no son buenas las proyecciones a nivel mundial de la economía, que muchas economías de hecho van a decrecer. ¿Cuál es la proyección para la economía de la República Dominicana, sobre todo en la región, donde un año que se habla de que vamos a estar en recesión? Bueno, yo no diría que sería un año recesivo, pero sí un año de un crecimiento más lento sí. A nivel mundial. Y con respecto a la economía dominicana, que tiene sus grandes particularidades, las proyecciones que se tienen al día de hoy es que estaríamos creciendo alrededor de 4.5%. El tema, buenos días, un placer, Víctor Villanueva por acá. El tema de la inflación ha sido la constante en todo lo que es en materia económica este año. El efecto final quedará rondando el 9%, por lo tanto, en el poder adquisitivo de la población llana ha quedado muy por debajo la capacidad adquisitiva en bienes y servicios por parte de la población esencialmente salariada. Ni hablar del índice subyacente de precios, que también el porciento ha sido mucho mayor que ese casi 9% de inflación. ¿Cómo mitigar todo esto de cara a lo que ha generado en la capacidad de compra de la familia dominicana con respecto entonces a lo que viene en el año 2023? Sí, primero una precisión. Lo que esperamos para fin de año es que ahora en diciembre la inflación cierre alrededor de 7.2%. El promedio del año sí va a ser 8.7 porque hubo meses en que fue mayor. El umbral del 9, exacto. Sí, y para el año 23 a diciembre estaría cerrando en 4.5 y el promedio estaría en 5.5. O sea, el 4.5 que estaría en torno a la meta de inflación establecida por el Banco Central. Pero del 23, la meta. Sí, la meta ha sido, la meta de mediano o largo plazo es que sea 4% más menos 1, o sea que 4.5 estaría ya en torno a la meta. O sea, va a converger la economía a la meta de largo plazo, lo que es totalmente sostenible. Interesante, Alexis. Pero déjalo que responda. Discúlpeme, continúe, señor viceministro. Sí, con respecto a la pérdida de poder adquisitivo, mira, hay muchas situaciones de nuestra economía que son muy particulares y a veces muchos de los economistas generalizamos basado en libros que vienen del extranjero, con modelo del extranjero. Lo primero que nosotros estamos en una isla. Y tradicionalmente, acá, por ser una isla, los precios son mayores. Y lo puede ver desde la época colonial, que por los piratas hubo que poner flota a los barcos que venían desde Europa con los comestibles y productos. Y eso encareció los precios aquí, se generó inflaciones a finales de 1700, por allá. Entonces, ya eso es un punto. Y por otro lado, pues sí, es cierto, la inflación también te contribuye a un crecimiento de la pobreza monetaria, que fue lo que pasó el año pasado. Y se han hecho pues algunos programas, se han tomado algunas medidas para ir paliando eso, por ejemplo, los subsidios al combustible, que te ayuda por un lado a que la persona más pobre, cuyo porcentaje de gasto en transporte es mucho mayor que el quintil que más ingresos recibe, pues puedan tener, puedan por ahí ganar poder adquisitivo en términos de gastos de pasaje y al mismo tiempo tú sabes que todo aquí se mueve con el combustible, por lo tanto los precios de alimentos no hubiesen subido, si no hubiese existido ese subsidio hubiesen subido muchísimo más de lo que subieron. Y por supuesto la inflación importada que tiene la República Dominicana, porque aquí hay productos que en el mercado internacional siguen subiendo mucho. Entonces eso a nosotros nos refleja a través de los llamados bienes
transables de la economía. Interesante. Con una inflación de 8.7, que es como usted destacaba, tendremos Promedio en el año. a finales de este año promedio. Y No, un a final crecimiento. de año vamos a tener 7.2, como vamos a cerrar diciembre en 7.2. Y un que será el crecimiento acumulado. de 5 puntos para el próximo año promedio también, o sea, una proyección bastante positiva para el país. Pero, ¿qué se hará para que desde el gobierno se creen mecanismos a través de los cuales se le lleve bienestar a la gente sin necesidad de tanto subsidio? Sí, eso es una excelente pregunta. Son temas estructurales de la economía dominicana y son discusiones que la sociedad tiene que tener hacia futuro. Pero lo primero es que hay que crear empleo y empleos de calidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Porque hay algo también que quiero destacar acá. Cuando nosotros hacemos proyecciones, son una fotografía a la información del día que tenemos. Sí. La mayor información posible. Tenemos una gran batería de modelos para simular y siempre está los juicios de expertos. A veces un modelo matemático econométrico te da una cosa, pero uno tiene cierta intuición que tiene que decir, mira, vamos por ahí. Cuando hablamos del próximo año, en ese retrato que se tiene, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos, que va a crecer muy bajo, siempre son en ausencias de política. Es decir, el gobierno no va a hacer nada y por lo tanto ese sería el crecimiento. Pero si el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, da un programa de estímulo, la economía dominicana estaría creciendo mucho más. Vamos a recibir más remesas y el turismo. El turismo ha sido un gran pilar de este crecimiento desde los últimos 3 años, ¿no? De la pandemia para acá, el turismo ha sido vital. El turismo. Cosa que estamos buscando hacia futuro. Sí. Primero, el encadenamiento productivo entre productos de ciertas zonas del país, como la zona que el Producto Interno Bruto de Cibao Noroeste, es el sector agrícola es fundamental. Buscar mecanismos para que esos productos puedan llegar a los centros turísticos. Y que lleguen acá, por ejemplo, al casco urbano del Distrito Nacional a un precio razonable, porque no se concibe que en Ocoa la gente tiene cebolla en demasía, en Constanza hay papa hasta para botar, y aquí la gente está pagando 60 pesos por una libra de ese rubro que se produce en el patio de todas las casas de Asua, de Constanza, de Ocoa. Yo creo que el Estado tiene que crear mecanismos para que ese encarecimiento que lamentablemente se refleja en la calidad de vida de nuestra gente, vaya bajando considerablemente sin la necesidad del subsidio que desde el gobierno lamentablemente se ejerce. Es que el subsidio al final se transforma en un déficit fiscal, Sí, ¿no? claro. Porque hay que pagarlo. Y tú estás dando el clavo. O sea, es trabajar en esta dirección y en eso estamos, trabajando con la planificación. El empuje que se está dando a toda la zona de Pedernales, principalmente Cabo Rojo, el plan San Juan para incrementar la producción, pero también encadenada que pueda satisfacer otras regiones del país a esos precios a los que tú te refieres, que permita reducir márgenes de ganancia, trabajando en la cadena de frío, y todo eso nos lleva a la innovación y al gabinete de innovación que se tiene desde el gobierno para trabajar. O sea, si las empresas acá no trabajan la innovación, y que es algo que no va a ser de la noche a la mañana, porque requiere una planificación de mediano o largo plazo, verás que vamos a ir avanzando en ese sentido, con la innovación. Todo esto lleva innovación. Por la zona norte, toda la inversión que se está comenzando a hacer para el puerto de Manzanillo, eso va a reducir mucho los costos de transporte marítimo, porque es una zona que conecta mucho toda la parte de Estados Unidos y no tienen que dar esa vuelta que tienen que dar cuando vienes de Miami para venir entonces a todo el puerto de Santo Domingo, que también te encarece los costos. Entrarían por ahí. Ahora, que nosotros debemos trabajar en el mediano plazo, pues otra carretera más por dentro que te permite que lleguen los productos pues más rápido. Fíjate que también para productos de exportación, al tú no tener un puerto como el que se ha pensado en Manzanillo, muchos de los productores de la región del Cibao que hacen tienen que venir al puerto de Jaina para embarcar. Lo que estamos buscando es reducir los costos para colocar a mejores precios en el mercado internacional.
y que muchos productos agrícolas que muchas veces nos lo devuelven porque llegan en algún estado que no es el correcto, porque por todo este proceso de transporte para poderlo embarcar, pues puedan acortar los plazos en llegar. Y eso nos va a incrementar la competitividad del país. Señor Alexis, buenos días, señor Alexis. Mire, quisiera preguntarle a usted, porque no hemos podido conversar con el ministro, y aprovecho para hacerle la pregunta a usted, a propósito de la salud de nuestra economía, ¿verdad? Usted sabe que nosotros acabamos de desarrollar un proceso, no sabría yo si decirle si se culminó, no, que es el tema del censo. Nosotros vimos al ministro convertido en un apologista del censo, medio por medio, ¿verdad? En un momento llegó a decir inclusive que el censo estaba marchando perfectamente bien. Ahí se invirtieron casi 4.000 millones de pesos de nuestros impuestos. Inicialmente, pues lo primero que pasó fue que abandonaron 40% de los encuestadores. Después, el tema era que las preguntas que habían diseñado en principio no las estaban haciendo todas. Después resultó que había quejas que no le estaban pagando su dinero. Después se quedaron un grupo de provincias que no la auditaron. En las que hicieron hay muchas casas que ni siquiera pasaron. ¿Qué fue lo que pasó con este desorden? Y que nadie le ha dado respuesta al pueblo de qué pasó con estos 4.000 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó, señor Alexis, con este absurdo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero te diría que la respuesta va a venir por el lado de la dirección de la Oficina Nacional de Estadística. Ellos estarán preparando un informe. Claro. Y estarán dando las explicaciones pertinentes. Sí. Con respecto al abandono que menciona, mira, tradicionalmente en todos los censos hay personas que abandonan y eso se contempla. Siempre hay un porcentaje histórico de personas que una vez iniciado el censo, primero que comienzan a abandonarte después del entrenamiento, por eso se llama siempre a un número muy mayor del que se necesita. Y después ya en el campo te abandonan, mucho porque creían que el trabajo era más fácil, porque tienen que a veces que caminar largos trayectos, que el sol, alguna gente ha dicho que le salieron muchos perros, que le tienen miedo, o sea, pero eso tradicionalmente es así, y siempre se ha contemplado que hay un porcentaje de personas que abandonan, pero como te dije desde un principio, desde la Oficina Nacional de Estadística se está preparando un informe que pronto darán a conocer. Ojalá. Alexis, quiero aprovechar para preguntarle lo siguiente. En estos días yo hacía un análisis acá en el programa del tema de las exportaciones dominicanas, confrontándolo con el PIB y el tema también del déficit de la balanza comercial. Y entonces, si tú analizas del 99 hasta aquí, que es desde cuando tenemos data de las exportaciones, el crecimiento de nuestras exportaciones no ha ido proporcional al crecimiento de nuestro PIB. Y entonces hablaba con algunos amigos economistas y me explicaban que básicamente eso tiene una lógica, porque la economía nuestra ha ido en un franco proceso de desindustrialización, que lo de nosotros es turismo y servicios. Entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, Alexis, desde el punto de vista de la planificación del país, de las discusiones de ustedes como ministerio, que ustedes sostienen, ustedes no han evaluado la necesidad de nosotros transformar el modelo productivo nacional, que nosotros no dependamos tanto de las importaciones, porque aquí hay áreas, Alexis, que nosotros perfectamente podemos autoabastecernos y hasta ser un exportador de productos, y sin embargo, por la facilidad que representa y el negocio que hay detrás de la importación, como que nos vamos por el camino fácil. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros a llegar si seguimos dependiendo única y exclusivamente del turismo y la remesa? Ya tenemos una lección con lo de la pandemia. Cerró el país, cerró el turismo, colapsamos. O sea, ¿qué estamos haciendo para diversificar el modelo productivo nacional, Alexis? ¿O qué podríamos hacer? Esa es una... aunque suene cliché, es una buena pregunta. Y eso es algo que siempre ha estado en la reflexión de quienes han estado en este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Desde que se dio a conocer la Estrategia Nacional de Desarrollo, en ella hay una reflexión para la transformación productiva. Y eso, tú hablaste que tiene datos del 99, pero esto surge con las reformas que se hicieron a principios de los años 90, esa reforma de apertura,
lo que permitió, acuérdate que terminó desmontando todo aquel sistema de sustitución de importaciones por la industrialización, que aunque no generó no dio los resultados que se esperaron desde los años 60 y por razones que no vale la pena discutir, pues fue un modelo que fracasó. Y nos fuimos ya desde el principio de los años 80, la economía evolucionó hacia un modelo de servicio y nos saltamos una de las etapas que en la teoría del desarrollo económico te dice, ¿no? Tú comienzas siempre con una etapa agrícola, te vas por las etapas industriales y termina en la de servicio. Nosotros nos fuimos mucho a la de servicio y aquella apertura de principios de los 90, todo el proceso de globalización nos lo permitió. Ahora bien, cuando yo hablaba de generar empleo y empleo de calidad, estamos hablando de un proceso de industrialización de la producción. Y siempre hemos creído y lo hemos discutido de que no es lo mismo exportar el mango que exportar un mango procesado. O sea, nos falta, tenemos que trabajar todo esto, estamos en la discusión. No es fácil, porque es algo que no se debe hacer, el Estado debe ser el facilitador, pero el sector privado es que debe hacerlo. Por parte de la zona franca hemos ido avanzando. Fíjate que si tú comparas las exportaciones de zona franca de ese año 99 con los últimos datos que puedes tener, te vas a dar cuenta que hemos superado mucho a nivel tecnológico nuestras exportaciones, que todavía, si nos comparamos con otros países, ese nivel de tecnología es bajo, es cierto, pero hemos avanzado. Estamos exportando productos médicos que en el 99 y antes del 99 era impensable hacerlo, y lo estamos haciendo. Y esto fue lo que nos permitió que durante la pandemia ese tipo de exportaciones de zona franca se mantuviesen, porque se está haciendo aquí algunos productos médicos. ¿A qué aspiramos? A poder seguir ese proceso, que es un proceso de industrialización, pero que además requiere de una mano de obra más calificada. Y también dimos a conocer este año lo que es una encuesta nacional de habilidades, que está puesta en nuestra página web y que yo le invito a que ustedes la consulten. ¿Y cómo se armó esto? Pues haciendo una encuesta a los empleadores, diciéndonos que en función de los planes estratégicos de las empresas, qué tipo de empleados son lo que ellos requieren dentro de 5 o 8 años, para que entonces nosotros poder educarlo aquí, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. Pero eso es algo que no es de la noche a la mañana, porque ya estamos dando los pasos a través del Marco Nacional de Cualificaciones para irlo formando. Y claro, cuando uno arranca, siempre se arranca lento, pero se tiene ese objetivo y está ahí. Y esa encuesta la vamos a repetir. Se va a repetir en el año 2025 para volver a ver qué quiere el sector empleado, porque eso es dinámico. Irlo entrenando y entrenando de la mejor forma posible, porque eso es lo que nos va a ayudar. Yo te puedo decir algo también. Cuando tú ves la historia, te dicen que llegó aquí Cristóbal Colón y que cuando los indios le preguntó por el oro. Eso es lo que todos sabemos. Y tenemos minas de oro. Y todavía no tenemos una universidad que enseñe ingeniería en minas. Entonces los ingenieros en minas están viniendo desde Chile, de Perú, Australia, Canadá. Así es. Entonces es algo que tenemos que comenzar a formarlo. Pero no solamente tener ingenieros en minas para sacar el oro en bruto. Se debe de procesar, se debe de trabajar en el país. Cuando tú llegas a Colombia, en el aeropuerto, tú encuentras joyas, encuentras oro, encuentras que te dan un anillo que tiene diamante, que tiene topacio, que puede tener una esmeralda. Pero con un ministerio de educación superior, violando la ley al granel de educación superior, y sobre todo fomentando ámbitos de formación que nada tienen que ver en eso exactamente que usted señala. Yo creo que la planificación del gobierno central anda díscola, porque no es verdad que es totalmente cierto que ninguna universidad dominicana forma en las distintas certificaciones que requiere el proceso de extracción de la minería para poder comercializar el producto y darle valor agregado inclusive, que se va a lograr promoviendo carreras de tributación, como lo que ha estado haciendo el Ministerio de Educación Superior.
o también flexibilizando las normas de formación de maestros, por otro lado. Entonces, ¿a qué es que nos vamos a enfrentar en términos de competitividad? Porque usted señala eso, pero el Ministerio de Educación Superior anda en otra cosa y no hay nadie como que corrija y entuerte el camino. Sí, mire, una precisión más. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que realmente la universidades ofrecen lo que se ha demandado y sí estamos dando pasos para corregir eso. No solamente con esa encuesta, porque ahora es evidente de qué es lo que quieren los empleadores. Los empleadores no quieren ya más abogados. No. Y quieren más técnicos profesionales. Por eso hay que trabajar en los colegios y convertirlo en politécnico. Pero además, ya en enero, nosotros lo tenemos en nuestra página que se llama egresa.doc, que ustedes entren, pero en enero va a estar actualizado, donde hay un estudio de la carrera en el país, de cuánto gana el profesional y ciertas cosas y comparado, que comienza a dar idea, porque hay que orientar también al estudiante de las carreras. El tema yo lo puse como un ejemplo de la ingeniería en mina, pero es evidente que eso va a ser todo un proceso de mediano plazo, pero hay que dar primero el paso. Y mira, Alexis, que fue un gran ejemplo, porque en el sector turístico, por ejemplo, nos encontramos con que el 90% de los puestos ejecutivos, que son los mejor pagados, lamentablemente son desempeñados por europeos, la mayoría provenientes de España, lo que deja evidenciado que lamentablemente la formación en ese sentido ha estado totalmente de manera impar, desde el sistema formativo hacia la mano de obra que requiere ese sector, que se constituye quizás en uno de los principales generadores de divisas para el país. Sí, y eso es lo que estamos haciendo, o sea, por eso dije una precisión, no es que no lo estamos haciendo, estamos trabajando, pero hay que tomar decisiones basadas en la evidencia. Alexis, otra de las cosas, pero quisiera aclarar algo, y ahí concluyo esta parte. Nosotros allá en el Ministerio de Economía, para apoyar precisamente a los ministerios que toman esa decisión, se ha construido un índice de brechas regionales para otorgar las becas. O sea, no es solamente decir los empleadores quieren esto, sino es ver a nivel de brecha de las regiones las becas que hay que otorgar y en qué hay que otorgarla en distintas regiones del país. Alexis, pero la han reducido también. Claro, y que las personas cuando se gradúen también, creando oportunidades en el territorio, garantizamos que se queden trabajando ahí, aportando. Alexis, agradecerle que haya estado con nosotros, viceministro Alexis Cruz, viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, feliz Navidad. Igual para gracias.